invito para que nos pongamos en la presencia de Dios y lo vamos a hacer juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que nos acompañe en este encuentro que vamos a tener, que sea Él dándonos la claridad de su Espíritu Santo para que abra nuestras mentes, ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra vida. Y con ese deseo de que sea el Espíritu Santo nuestro director, vamos a hacer juntos la oración de Santo Tomás de Aquino. Espero la estén pudiendo ver allí en la pantalla. Hagámosla juntos. Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, dígnate infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble oscuridad con la que nací, la del pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los pequeños, instruye la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor, Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos pues a iniciar. Denme un segundo, yo silencio aquí, que tenía abierta la otra reunión para poder estar pendiente de quienes van llegando. Y vamos entonces a dar un minutico, denme un minutico y ya silenciamos aquí esto un momento, ¿vale? Un silencio. Porque aquí escucho a Gustavo. Ay, no sé cómo callarme, perdónenme un segundito. Denme un segundo. Bueno, ya, muy bien. Ahora sí, discúlpenme. Qué pena, este enredo hoy ha sido un caos un poco por el cambio. Estamos aquí como preocupados un poco por la pantalla de los que van llegando al otro link, porque habíamos dicho hace 8 días que íbamos a ir por el mismo, pero bueno, nos vamos por aquí. Jonathan, muchas gracias de verdad por ofrecernos esta cuenta para poder grabar estos encuentros. Y ahora sí, comencemos un poco. Vamos a recordar un poco qué fue lo que vimos en la sesión pasada. Lo vamos a hacer a vuela del pájaro. Solo voy a mencionar los temas para que podamos entrar en sintonía. Por si hay alguien que entra por primera vez, que llegó hasta hoy, para que no se sienta tan perdido. Hace 8 días hablábamos de que la Biblia es una historia de salvación. La manera como Dios se mete en la historia de los hombres y hace de ella una historia de salvación. También hablamos de que la Biblia no solo es una historia, sino que es palabra viva que nos toca la vida, que es capaz de inspirarnos, de producir cambios en nosotros, de orientar nuestras acciones. Entonces es palabra viva. Y veíamos algunos aspectos relacionados con esta introducción que estamos haciendo. Veíamos qué significaba la palabra Biblia, cómo se divide la Sagrada Escritura, cuántos libros contiene esa Sagrada Escritura, por qué hay Biblias que tienen menos libros, y nos metimos a todo el rollo de por qué los protestantes tienen unas Biblias con menos libros. Hablamos un poco de los libros que están escritos en griego, de los tojubasas y mamas, y se acuerdan que era la palabra como mnemotécnica para saber cuáles eran esos libros. También hablamos de los principales temas de los libros de la Biblia
y de cómo encontrar un pasaje en la Biblia. Esos fueron los temas que tratamos. También hablamos de 3 cosas fundamentales al terminar y fueron las siguientes. Primero, ¿qué es una vida condensada? Es decir, que en la Biblia está la historia de todo un pueblo que está allí metida. Realmente fue algo que ocurrió en un momento de la historia, en un lugar y tiempos determinados, pero que también es una vida interpretada. Y decíamos cómo en nuestra vida a veces suceden cosas que comprendemos mucho más adelante. Cuando estamos mayores decimos, vea, yo ahora miro atrás y eso por lo que tanto sufría, hoy descubro que no era para tanto, o descubro que eso que vi tan terrible y tan garrafal, en realidad me ayudó para tal cosa. Esa interpretación que hacemos sobre nuestra vida también está en la Biblia. Es un pueblo que ha interpretado su historia a la luz de su fe. Entonces es una interpretación. Y por eso decíamos que no es un reportaje histórico, que a la Biblia no le interesa hacer crónica, no le interesa ponerse en el papel de narrar hechos exactos y de decirnos que ocurrieron en tal o cual momento, no es su interés. Y eso no le quita que es un testimonio real. Y como testimonio, pues va a implicar una subjetividad, una lectura que hace aquel que da testimonio. Y finalmente hablábamos de que es la densidad de una vida y que por eso éramos responsables a leer la Biblia, de conocer el contexto para poder comprenderlo de la mejor manera. Eso era lo que abordábamos en la sesión pasada. Vamos a revisar un poquito nuestros compromisos y yo quisiera recordarlos un poco. Habían 2 preguntas y había que aprender a los 10 primeros libros de la Biblia. Yo quisiera saber brevemente si alguno se los aprendió. ¿Sí? Bueno, yo veo por aquí a Viviana que dice que sí. Viviana, quiero que enciendas tu micrófono, Viviana Valenzuela, y quiero oír esos 10 primeros libros. A ver. Ay, pero me voy a poner nerviosa. Bueno, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Está perfecto, está perfecto. Génesis, Éxodo, Levítico, va primero números antes de Deuteronomio, pues están perfectos. Son los 10. Vi también a Lady por ahí, Lady Joana. Lady Joana, quiero que me digas cuál es la abreviatura de Deuteronomio. DT. DT, excelente. Deuteronomio DT. Vamos a ver por aquí a Mariam. Vi a Mariam. Mariam, abreviatura de números. Mira, no. Me corchaste, padre. Tranquila. Números NM, acuérdense. NM, está perfecto. Muy bien. Le preguntamos aquí, a ver a quién más veo. Sí, tú que estás, Glorita está levantando la mano. Sí, padrecito, ¿qué quiere que le diga? ¿Los libros? Los 10 libros. Dime los 10 libros. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, está Josué, Jueces, Ruth, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2. Bueno, te comiste uno y fue el de Génesis, te comiste Deuteronomio. No, No, yo te lo comiste dije. números, te comiste números. Acuérdense, está muy bien, Glorita. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, 1 Samuel y 2 Samuel. Pero está perfecto, Glorita, muy bien. Bueno, padre. Veo que hicieron la tarea, luego seguiremos preguntando, pero qué chévere que hagan ese ejercicio de memoria y empecemos a aprendernos los libros de la Biblia en el orden en que están, porque eso nos va a ayudar a encontrar más rápido los pasajes y luego en el estudio a identificar dónde están los históricos, los proféticos, etcétera. Se van a dar cuenta que es maravilloso y que vamos a poder aprendernos todos los libros de la mejor manera. Ahora, denme un segundo, no sé, vuelvo a la presentación por acá, un momento. Bueno, muy bien.
Y bueno, veo que hicieron la tarea por tiempo, no los voy a poner a compartir las preguntas, algunos me las enviaron, en 8 días les voy a leer un poco las respuestas y vamos a volver sobre ellas. Vamos ahora a ver de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un par de cosas. Primero, vamos a terminar con algunos aspectos de la introducción que estamos haciendo. Es decir, vamos a hablar de qué condiciones se necesitan para tener éxito cuando leemos la Sagrada Escritura y vamos a hablar un poco de la verdad de la Sagrada Escritura. Podemos decir que es verdad lo que dice la Sagrada Escritura o no, eso lo vamos a hablar hoy. Y también vamos a abordar un tema que es muy interesante. ¿Quién, cómo y dónde se escribió la Biblia? Eso es de lo que hablaremos en este día. Entonces comencemos. Primero, ¿qué condiciones necesitamos ustedes y yo, cristianos, para leer con éxito la Sagrada Escritura? Estos son a modo de consejos que nos van a ayudar muchísimo cuando nos acerquemos al estudio del texto o a orar con la palabra de Dios. Primer consejo, oración. Es un libro sagrado. Por lo tanto, no lo vamos a leer como leemos la novela que tenemos ahí al lado de la cama y que nos estamos terminando, o los libros para preparar la clase. No lo leemos de esa manera, sino que lo leemos en ambiente de oración. Por eso lo primero que debemos hacer al leer la Biblia es ponernos en la presencia de Dios y pedirle a Él que sea Él el que nos ilumine. Primera cosa que debes hacer siempre, orar. Segunda cosa que debes hacer siempre, y es una lectura pausada. Lectura pausada para poder digerir de la mejor manera. Si uno come muy rápido, seguramente le puede sentar mal. Gran parte del éxito de la digestión en los seres humanos radica en que mastiquemos de la manera adecuada, que lo hagamos despacio, con calma, varias veces. Igual hay que hacer con la Sagrada Escritura, leer pausadamente para poder digerir de la mejor manera. En ocasiones pueden haber libros que nos van a costar más que otros. Hay libros que tienen más datos, fechas, nombres, y que si uno no lee de manera pausada, pues se va a ver perdido un poco en la comprensión de ese texto. Hacerlo de manera pausada te va a ayudar también muchísimo a captar los detalles del texto como tal. Y eso es algo que nos ayuda y nos enriquece al acercarnos a la palabra. Tercero, mantén la humildad. Nos acercamos al libro sagrado con humildad, ¿sí? La humildad de que necesitamos de Dios. Somos necesitados de ese Dios bueno que en su palabra algo tiene para nosotros. Por eso siempre hacerlo con actitud humilde, abiertos a lo que Dios nos quiere brindar. Cuarto, no buscar ciencia profana, sino un mensaje espiritual para salvarnos. La palabra de Dios no es como un libro de biología o de historia o de sociales. La palabra de Dios en realidad nos va a dar a nosotros un mensaje de salvación. Ella no pretende aclararnos si el origen de las especies, si Darwin tenía razón, o si fue el Big Bang, o si fue por dónde fue. No le interesa a ella. Ella no es un libro de ciencia en cuanto tal, sino que es un mensaje de salvación para nosotros. Y ese es su mayor valor. Por eso no te acerques nunca buscando una ciencia profana, sino un mensaje de sabiduría. Creo que en esta categoría puede caber muy bien el no acercarnos a la palabra, a buscar a veces que vamos a ver qué me dice la Biblia hoy, y entonces abro y ¡pum! Metí el dedo aquí y empiezo. No, tampoco hay que hacerlo de esa manera supersticiosa. Toda palabra inspirada por Dios sirve para el crecimiento espiritual de los cristianos. Lo que hay que hacer aquí es ser capaz de acercarnos a ella para buscar el mensaje de salvación y no buscarla como una ciencia profana. Siguiente consejo, constancia. Es algo de lo que a veces carecemos nosotros los cristianos cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Nos falta constancia. ¿Y a qué se refiere eso? Sería maravilloso, hermosísimo que todos nosotros cristianos no pasáramos un día sin leer un pedacito de la palabra de Dios. Eso sería fantástico.
que fuéramos constantes, asiduos en leer la palabra, que no nos pase lo que nos pasa a muchos. Vamos a una misa, por ahí están vendiendo unas Biblias grandotas y eso me la compro con qué emoción, voy y la pongo en una trila ya en el Salmo 91 o en el 23 y ahí llenando polvo, pero nunca la lee nadie. Después digo, no, yo para qué compré esa Biblia, venga, la vendemos. Entonces, cuidado, la palabra de Dios es para untarse de ella, para hacerlo con constancia. Ojalá no pasaras un día sin leer algún texto de la palabra. Siguiente consejo que te puede ayudar a leer con éxito la Sagrada Escritura. Lee explicaciones de buenos libros que comenten la palabra y que te ayuden a comprenderla. Más adelante, a medida que avanzamos en el curso, trataré de encontrar algunos textos que les puedan ayudar en PDF a algunos para conocer un poco más. Otra opción es también pedir explicaciones a personas que conozcan algo de Biblia. Pueden ser algunos sacerdotes, laicos, hay muchos preparados, pero todas esas cosas te pueden ayudar a conocer más y a nutrirlo. Lo que estamos haciendo aquí hace parte de esto, de buscar enriquecer nuestra comprensión de la palabra de Dios. Y por último, leer la Sagrada Escritura en el orden más fácil para entenderla. Siempre se ha dicho que cuando vas a empezar a leer la Biblia, no se trata como muchos dicen, yo ya me la leí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis me leí toda. Por una época decían que el que leía la palabra de Dios toda se volvía loco, era un mito que había y lo repetían mucho en el campo, no sé si lo recuerdan. Pero de lo que se trata aquí es, caramba, si te vas a acercar por primera vez a la Biblia, puede haber una entrada, un orden que te va a ayudar a entrar en ella más fácil. ¿Por dónde te aconsejaría? Por los evangelios. Los evangelios son narraciones que cuentan la vida de Jesús. Acuérdate que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Allí se narra y es muy interesante la narración porque te ayuda a imaginarla, el mensaje es claro, no encuentras nada enredado y es algo muy bonito para entrar por ahí. Si vas a empezar a leerla, comienza por los evangelios. Después sería interesante que te metieras a los hechos, ¿sí? Los hechos de los apóstoles son las aventuras, las historias de la iglesia que están haciendo. Ahí aparece Pablo, Pedro como principales protagonistas y sería muy interesante que continuaras por ahí después de los evangelios. Ya luego sí podrías echar una mirada al Génesis, al Éxodo, a Samuel, las historias del libro de los Reyes, que son clásicos de la literatura judía y donde aparecen muchos héroes, Judith, por ejemplo. Todas esas historias te podrían nutrir y hacer bien para que sigas avanzando en esa lectura. Este es un orden que puede ayudarte comenzando por los evangelios, reitero, para que entres de manera fácil a la Sagrada Escritura como tal. Vamos ahora a hablar acerca de la verdad de las Escrituras. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Que las Escrituras son verdad? ¿O tenemos que decir, pues algunas cosas sí, algunas no? O tal vez diríamos, pues sí es una verdad, pero es un tipo de verdad como que por otro lado ahí tendríamos que entrar a explicar. Vayámonos a lo que dice la Iglesia. Hoy yo quisiera compartirte un párrafo de la Constitución Dogmática de Verbum, que se encuentra en el Concilio Vaticano II y el último concilio que tuvo la Iglesia, y de donde salieron una serie de documentos, constituciones, decretos, en donde uno de ellos es esta, Dei Verbum. Y mira lo que dice. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, entonces se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Toda la Escritura, inspirada por Dios, es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en esta forma equipado para toda obra buena. Es muy interesante lo que nos dice este documento del magisterio de la Iglesia. Allí se nos está diciendo, miren, no tengan duda que definitivamente
toda escritura es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, significa que ahí hay una acción del Espíritu Santo. Y que toda ella, toda la palabra, ayuda a que tú y yo como cristianos podamos crecer en toda obra buena. Por lo tanto, ¿es verdad la Sagrada Escritura? Decimos, sí, es verdad. En su totalidad, es verdad. Ahora vamos a ver un poco qué tipo de verdad y cómo podemos hacer para garantizar que comprendamos esa verdad revelada. Y aquí yo tengo que hacerles una pregunta. ¿Será que se puede malinterpretar la verdad de la Biblia? ¿Será que se puede malinterpretar la verdad de la Biblia? Y me gustaría muchísimo poder oírlos. Si alguno o escribe en el chat, ¿ustedes qué piensan? O si alguno se anima a escribirlo, sería genial para que no se nos genere un poco de desorden con los micrófonos. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Se puede malinterpretar la verdad de la Biblia? Nancy Toro dice que sí, se puede malinterpretar. Chévere si me cuentas por qué, Nancy, por ahí te estoy leyendo. Joana Marín también dice sí, se puede malinterpretar. Hay una pregunta que se me está corriendo. Bueno, ahorita la busco, la preguntita que vi por aquí. Bueno, la mayoría concuerdan en que sí. Por aquí va Paula Vergara. Creo que sí se puede malinterpretar. Tal vez por esa razón se han creado tantas corrientes religiosas. Tienes mucha razón ahí en lo que estás diciendo. Joseph también dice que sí. Zuleidis Caneo dice que sí. Alba que sí. María Paula también que sí. Bueno, muy bien. Creo que todos coincidimos en que sí se puede malinterpretar la Sagrada Escritura. Y es verdad eso que estamos diciendo. A raíz de eso han surgido muchas corrientes religiosas, por supuesto. De hecho, ustedes ven que a veces con los hermanos protestantes hay mucho choque y ellos dicen, pero es que en la Sagrada Escritura dice Fran, y nos citan el versículo y todo, y a veces uno queda como, ay, eso de verdad dice la Biblia, uy, no, como que me voy a ir para esa religión mejor. Eso le puede pasar a un católico que no está bien formado. Por eso es importante garantizar que no se malinterprete la Sagrada Escritura. Déjenme un segundo aquí, yo vuelvo a la presentación. Todavía no sé cómo se vuelve de manera directa, ya luego pediré auxilio y vuelvo a ponerla acá. Padre, ¿puede decir algo? Sí, por supuesto. También nos pasa a nosotros los católicos, pues porque en muchas ocasiones, por no leer bien, se presentan malinterpretaciones en los textos. Por ejemplo, muchas personas creen que María Magdalena era la prostituta y no es así. Durante años se creyó que María Magdalena era prostituta. Se ve también a Dios como un Dios castigador y tampoco es así. Entonces yo creo que eso también va en lo que usted decía, en que no estamos realmente leyendo de una manera adecuada y no estamos teniendo una formación adecuada en la parte espiritual. Por supuesto, muchas gracias Angie por lo que nos dices, nos estás adelantando algunas cosas que vamos a ver ahora mismo. Y es, por supuesto que se puede malinterpretar la Sagrada Escritura. Por eso vamos a hablar aquí de algunos criterios que nos pueden ayudar a que eso no nos pase, a que no malinterpretemos ustedes y yo, cristianos católicos, la Sagrada Escritura. Vamos a ver algunos criterios. Primero, la verdad está en toda la Escritura. Ese criterio es muy importante. Tener claro que esa verdad se encuentra en toda la Sagrada Escritura. Es decir, en los 73 libros. No en uno solo, no en un versículo. No sé si ustedes han visto a veces lo que pasa con los medios de comunicación. Tú haces una entrevista y de pronto te cortan un pedacito de lo que dijiste, te lo ponen en otro contexto y tú terminas diciendo una cosa muy distinta a la que querías decir. Una frase sacada de contexto es lo peor que puede pasar en los medios de comunicación y mucho más en la Biblia. Por eso, el primer criterio que tienes que tener claro
es que la verdad de la Sagrada Escritura se encuentra en toda la Escritura. No tomamos textos aislados, sino que la tomamos toda, porque la clave de lectura, de interpretación, es toda la Escritura. Ahora vamos a hablar un poco de cómo la revelación ha sido progresiva. Pero, por ejemplo, si tomamos algún texto del Antiguo Testamento, allí puede aparecer en boca de Dios palabras como yo castigo hasta la 12ª generación y no sé cuántas. Lo puede decir allí, por supuesto. Si te pegas solo de ese versículo, sin contexto, sin leerlo todo, entonces tú puedes decir, uy, no, claro, es que Dios es vengativo y Dios es iracundo. Mira lo que podemos sacar de conclusión de una frase sin contexto, si olvidamos que la Escritura es toda y no solo un pedacito. Pero, por ejemplo, si la leemos toda, descubrimos en el Nuevo Testamento un Dios que nos va a decir que al final cada uno será juzgado en el amor, que nos habla de un juicio individual y además un Dios que se hace hombre y que toma el lugar del pecador, siendo el justo, carga con todas nuestras culpas. Y entonces entiendes que Dios es justo. Tampoco te va a cahuetear todo, pero no es el castigador y vengador que podrías interpretar si solo lees un versículo sin contexto. La Sagrada Escritura contiene la verdad toda, y toda ella en conjunto es clave para interpretar esa verdad. Ese es el primer criterio que quiero que tengas claro. Miremos un segundo criterio. La revelación divina es progresiva. La revelación es progresiva. Y ahí yo quisiera hablarte un poco de la pedagogía de Dios. Dios ha querido revelarse, mostrarse, y para ello ha querido hacerlo de manera gradual, no todo del tacazo. Vamos a poner un ejemplo para que comprendamos que de esa manera es que conocemos los seres humanos. Ponte a pensar en aquellas personas, yo creo que a muchos nos ha pasado eso, que de pronto conocimos a alguien y la primera impresión fue, qué vieja tan creída o qué tipo tan orgulloso, tan petulante. Y esa pudo ser nuestra primera impresión. Y uno dice, uy, no, es que no me cae bien esa persona. Pero de pronto tenemos que empezar a compartir con él porque nos ponen a trabajar juntos o nos tocó un trabajo en grupo en la universidad. Y entonces empezamos a compartir con esa persona y después decimos, oiga, yo no pensé que usted fuera así de chévere. Uno nunca termina de conocer a una persona, uno cada vez va conociendo más. Los que tienen sus parejas y son casados. De novios, de amigos, se conocieron unas cosas. De novios se conocieron otras. Y ahora conviviendo, es que dijeron, oiga, yo no sabía que este dejaba los calzones tirados ahí. Yo no sabía eso. Lo aprendí cuando empezamos a vivir juntos. Te estoy poniendo un ejemplo un poco ramplón o un poco de la cotidianidad para mostrarte cómo cuando conocemos al otro, lo hacemos progresivamente. Nadie conoce al otro hasta que no comparte sus sentimientos, sus emociones, lo ha visto de mal genio, etc. De ese mismo modo, en analogía, como conocemos a las otras personas, también hemos ido conociendo a Dios a lo largo de la historia. Y es por eso que puedes encontrar en un Antiguo Testamento una percepción de Dios que es terrible, castigador. Caramba, los estaban conociendo. Y cuando llega Jesús, que es la plenitud de esa revelación, entonces realmente el pueblo y nosotros podemos decir, Señor, nosotros pensábamos que eras un mal geniado, raboncísimo, vengativo y que si nos portábamos mal nos ibas a destrozar, pero ahora entendemos que tú eres misericordia. Se trata de una manera progresiva como Dios ha querido mostrarse a nosotros. Y yo aquí quisiera hablarte brevemente de qué es eso de la revelación. Lo voy a hacer muy brevemente, perdónenme, me quito este saco que está haciendo calor. Pero quisiera contarles algo acerca de eso porque es bien importante conocerlo para que entendamos el papel de la Sagrada Escritura y lo valiosa que es. Cuando hablamos de revelar,
revelar viene como de la palabra también velo. ¿Se dan cuenta que ahí está el velar? Cuando algo se vela es que se esconde. Y cuando algo se revela es que se muestra. Siempre que yo hablo de este tema, los invito a pensar, los que somos más mayorcitos, en las cámaras de antes, ¿se acuerdan? Antes de que existiera toda esta digitalidad, donde ustedes se pueden tomar la selfie, se ve cómo va a quedar y hace la mueca que quiere y etcétera. Antes de esto, a la mayoría nos alcanzó a tocar la época en la que tú tenías una cámara y le metías un rollo. Y cuidadito que ese rollo se abriera la tapa porque se velaba. Es decir, todo lo que estaba ahí quedaba perdido. Así que te tomabas las fotos y realmente no sabías qué había ahí. No sabías si la foto había quedado bien, si te la habían tomado bien o te habían sacado solo los pies o el cielo, si de pronto le habían puesto el dedo. Eso no lo sabías. Hasta que tú tomabas el rollo y lo llevabas a revelar. Y cuando lo revelaban en el laboratorio fotográfico, aparecía lo que estaba ahí dentro. Y entonces muchos salían alegres diciendo, ¡oh, las fotos de la primera comunión, yo no sabía que estaban ahí, míralas! Y otros salían, ¡juema chica, pagué 20,000 pesos y todas en blanco, solo dedos! Ese ejemplo que te estoy poniendo aquí de revelar los rollos tiene mucho que ver con Dios. Tenemos que decir que nuestra mente, nuestro conocimiento es pequeño, ¿sí? Y al ser pequeño, porque somos seres finitos, no alcanzamos a agotar a Dios que es tan inmenso. ¿Quién de nosotros puede decir que comprende totalmente a Dios? Ninguno. Por eso es como si Dios estuviese en un velo. Es misterio para nosotros. No lo agotamos, no lo comprendemos plenamente. Pero Dios ha querido hacer algo. Y es dejarse conocer. Dejar que sus hijos lo conozcan. Y eso es revelar. La acción de Dios que se muestra, que nos muestra su rostro. Eso es revelación. Eso es. Espero que más o menos esto nos ayude a entender ese concepto de revelación. Voy a tratar de ir mirando por acá las preguntas. Dios mío, hace rato hicieron una y yo no me di cuenta. Perdónenme que me siento en la palabra y me emociono y no les miro, pero ya voy a echar aquí. Miren esto, esa revelación, Dios que se ha querido mostrar, lo ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, lo ha hecho progresivamente y está en dos fuentes. Toda la revelación de Dios está en dos fuentes. Haz de cuenta como que de ahí es de donde sale todo el contenido de lo que Dios nos ha mostrado de Él. Y esas dos fuentes se llaman la Sagrada Escritura y la tradición. Sagrada Escritura y tradición. Por eso, nadie puede hablar acerca de Dios algo que contradiga la Sagrada Escritura. Porque ella es una fuente donde está, es agua que bebemos de lo que Dios nos ha mostrado de su ser. Y la tradición es aquello que la iglesia ha mantenido y que no se encuentra en la Sagrada Escritura, pero sí está en consonancia de ella. Quiero citarte que en los evangelios, cuando termina uno de ellos de escribir, dice, Jesús hizo muchas otras cosas. No todas están aquí, porque si las escribiéramos, no alcanzarían los libros para narrarlas. Las que hemos puesto aquí han sido escritas para que ustedes, escuchándolas, crean. Es hermoso, estoy parafraseando un poco al evangelista, pero lo que él está diciendo es que no había alguien detrás de Jesús escribiendo todo. Respiró, se sentó, fuimos, 7 a.m., no. Ahora vamos a ver cómo se escribió la Sagrada Escritura, no me adelanto, pero lo que estamos diciendo es que en la Biblia está la verdad revelada. Y hay otras cosas que sin ser escritas fueron hechas por la comunidad cristiana desde los orígenes y constituyen una tradición que hace parte de los dos depósitos de la fe, Sagrada Escritura y tradición. Espero eso nunca se les olvide. Y la próxima clase, cuando yo les pregunte cuáles son las fuentes de la revelación, me puedan decir Sagrada Escritura y tradición. Y ahí espero no vayamos muy enredados
les quiero contar otro chisme, otra cosa importante, y es que hay algo que se llama magisterio. No sé si han escuchado esa palabra, pero cuando hablamos de magisterio, hablamos de que la iglesia tiene la misión de enseñar. Y en esa misión de enseñar de la iglesia, que es nuestra madre, hay algo que se llama magisterio y que ejerce el Papa en comunión con los obispos. Y en ese magisterio lo que se trata es como el guardián, el que cuida, que nada se desvíe, que este tesoro que tenemos en la Sagrada Escritura y en la tradición se conserve puro e intacto, para que todos podamos beber de esa agua, sin que esté contaminada, sin que esté mal interpretada. Ahí aparece la función del magisterio. Es un poco claro lo que les acabo de explicar acerca de la revelación, del papel del magisterio, de las fuentes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Excelente? Bueno, muy bien. Si hay preguntas, no duden en hacerlas. Gracias a los que me contestaron ahí por el chat, a los que vi por la cámara. Entonces, si eso está claro, continuemos con el tercer criterio. Y el tercer criterio, para que no tergiversemos la verdad de la Biblia, es leer la Biblia con la iglesia. Mira lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 20. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Lo que está diciendo Pedro aquí es que la interpretación no se toma a la topa tolondra. No es lo que yo crea, yo quiera decir que esto dice, sino que cuando interpretamos la palabra debemos hacerlo con la iglesia, guiados por ella, en comunión con ella. ¿Y por qué? Con la iglesia. Si vamos más adelante a Mateo 28, versículos 19 y 20, mira lo que dice. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús garantiza que estará con su iglesia, la asiste con el Espíritu Santo y además le está pidiendo que enseñe. Aquí está el papel de la iglesia como maestra. Y por eso hablábamos de la humildad. Tenemos que ser humildes para que la iglesia nos guíe y nos ayude a comprender la Escritura sin alejarnos de la verdad. Ese es el tercer criterio que quería darte acerca de cómo leer la Biblia sin caer en errores de malinterpretación. Si esto está claro, entremos entonces un poco al grueso de nuestro tema en el tiempo que nos queda. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguno tiene alguna pregunta antes de meternos en el tema que es como el principal de hoy? ¿O vamos claro? Si alguno tiene una pregunta, este es el momento de hacerlo y de escribirlo. La puedes escribir por el chat si quieres. Bueno, Jonathan va bien. María Paula, vamos bien. Luz Marcela, muy bien, chévere. María Fernanda, súper, perfecto. Padre, dime. ¿Le puedo hacer otra pregunta? Bueno, le puedo hacer una pregunta. En algún momento, es que yo sí quisiera tener un poquito más de claridad, pero no en este momento, sino más adelante, de pronto en alguna otra sesión. Sí. La relación entre las fuentes de la revelación, de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, porque si mal no recuerdo, esas tres van unidas. Sí. Pero van de la mano por ciertas características, entonces sí me gustaría tener un poquito de claridad, de pronto para que eso se lo tenga en cuenta. Bueno, voy a tratar de complementar un poquito ese punto brevemente y luego, si quieres, conversamos un poco más en profundidad sobre ese aspecto. Cuando hablamos, acuérdate, solo hay dos fuentes. O sea, en el nivel de las que contienen la verdad revelada, hablemos de eso, como dos contenedores donde está toda la verdad revelada.
Esas dos fuentes o contenedores se llaman Sagrada Escritura y tradición. Punto. ¿Qué las diferencia las dos? Que la una está por escrito. Y ahora vamos a entender por qué hay una parte por escrito y hay otra parte que no. Ya lo vamos a entender luego. Pero por ahora me interesa que sepas que la una está por escrito, mientras que la otra ha sido conservada, ¿sí? A través de prácticas que hemos tenido como cristianos, acciones concretas, otros textos, por ejemplo, de los padres que lograron interpretar esto y en consonancia con la iglesia. Hay un conjunto de cosas que forman esa tradición, pero que no hacen parte de la Sagrada Escritura. Son las dos únicas fuentes. El magisterio viene a ser no una fuente, no está al mismo nivel, no. El magisterio está al servicio de esas dos fuentes para que se conserven y no se malinterpreten. De tal manera que aunque pasen los años, los cristianos de todo tiempo, momento y lugar puedan acceder a las dos fuentes y beber el agua clara de la verdad revelada. Esa es un poco la relación que existiría entre las tres. Sin embargo, Angie, voy a estar muy atento y si quieres luego conversamos en mayor profundidad sobre ese tema. Vamos a entrar entonces a este tema que me gusta muchísimo y es quién, cómo y dónde se escribió la Biblia. ¿Quién, cómo y dónde se escribe la Biblia? Y primero quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios habla? ¿Dios habla, sí o no? ¿Sí? Sí, ok. Bueno, por ahí veo caritas, veo a Luz Marina que me dice sí, veo a Viviana que también dice sí, ok, listo. Aquí me empiezan a echar a decir sí. Bueno, contundente, Dios habla. Entonces les pregunto ahora, ¿dónde nos habla Dios? ¿Dónde? ¿Se les ocurre algo? Mayra Alejandra dice, Dios habla, pero no habla directamente. Dice por ahí, ok. ¿Los demás qué opinan? Jonathan dice, por las personas, bueno, por la oración, por el tiempo, en la Biblia, en la Eucaristía, en el corazón, en los sacramentos, se vale de personas, en las Escrituras, por el Evangelio, la palabra, en la Biblia, la oración, Sagradas Escrituras, la liturgia del día, a través de la palabra, mediante los sacerdotes, ok, bueno, vamos a ver. Definitivamente Dios habla, por supuesto que sí, nosotros lo creemos. Por eso hace un instante hablábamos de que Dios se revela, ¿te acuerdas? Pues si se revela y se muestra es porque Él quiere y lo habla. Ya hablamos de que es revelación y de dónde se encuentra. Entonces, por supuesto que sí, Dios habla. Miremos entonces en dónde habla. Habla en uno que no vi por ahí y que es muy importante, en la creación. ¿Se han puesto ustedes a pensar en lo maravillosa que es la creación? ¿Se han puesto a pensar, por ejemplo, en el hecho de que el sol salga todos los días y nos dé esa luz tan hermosa? ¿Y cómo no nos quema? Siendo una estrella que está ardiendo en fuego y no nos quema. Bueno, te quema mucho si te pones al sol ahí así bloqueador, pero no nos achicharra, no acaba con la vida. Está a la distancia perfecta. Eso es maravilloso. ¿Y qué me dices de la lluvia? ¿Cómo el agua se evapora y formar nubes que son hasta hermosas cuando las ves en el cielo y se van cargando y van hacia las montañas llevadas por los vientos? ¿Y cómo sueltan el agua y esa agua pura? Eso es un milagro hermoso. Y ahora ponte a pensar en las flores, las que les gustan, los que les gustan las flores. ¿Cuánta variedad de colores y de formas? Y esos pétalos unidos tan hermosos y que de una semilla, imagínate en una semilla puede estar condensada una fuerza para que va a crecer un árbol, darnos fruto, florecer. Es maravilloso. O sea, el que hizo eso es un teso, ¿sí? Es magnífico. Yo te invito a mirarte a ti. Mira tus manos. Puede que algunos ya torciditos o con artritis, no importa, pero son perfectas. Se mueven a tu voluntad. ¿Y qué me dices de tus ojos? ¿Te das cuenta la cantidad de colores que estás viendo en este momento? En Full HD.
Y antes de que Canon inventara los lentes con teleobjetivos para apuntar y demás, tu ojo ya lo hace. Si le pones algo aquí enfrente, focaliza y deja lo otro un poco más tenue. Si se lo pones más lejos, enruta la mirada y lo ves perfectamente. Es magnífico. Luego, si eso es tan bello, ¿qué cosas puede decir esa creación de Dios? Muchísimas. La obra del artista habla por él. Hay gente que puede ver un cuadro y decir, esto es de un pintor renacentista, definitivamente un Caravaggio influenciado por tal X o Y. Muchos de ustedes ven la letra y dicen, ahí está la letra de Ramón, mira, ahí está la letra de Ramón. Horrible que ni se entiende. Pero, ¿sabes? ¿Te das cuenta? Por las obras conocemos. Luego Dios ha dejado un mensaje acerca de sí en lo creado. Si la creación es perfecta, significa que su creador no tiene que ser menos que perfecto. La creación tiene un orden tan lógico y racional que hasta descubrimos las leyes de la naturaleza. La de gravedad, por ejemplo, las de la física. Lo que significa que hay una mente racional y que Dios es razón suprema para tener un orden tan bueno. Mira todo lo que dice la creación. Dios habla ahí. Dios habla en la vida. Lo hemos visto en la vida del pueblo, en tu vida y en la mía, en la historia. Y dijimos que la Biblia es historia de salvación. Habla en los otros, como ustedes ya lo dijeron, por supuesto. Hay personas en las cuales Dios habla en sus acciones, comentarios, sus obras. Dios nos dice algo, lo hace. Habla en su palabra, por supuesto que sí, porque hemos dicho que la palabra de Dios es palabra viva. Y habla en la conciencia. Seguramente muchos hemos experimentado esa voz de Dios que algo nos dice ahí en el corazón, que nos mueve, que nos guía. Dirán los papas que la conciencia es el sagrario de Dios en el corazón del hombre. Y allí también habla Dios. Entonces, definitivamente Dios habla y hay muchos lugares donde Dios habla y un lugar privilegiado es en su palabra. Y en eso estamos todos en consonancia desde lo que hemos hablado y conversado a través del chat como tal. Tenemos claro que Dios habla. Entonces ahora les hago otra pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? Dios, piénsela bien. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Dios o los hombres? Los escucho, los leo. ¿Quién escribió la Biblia? A ver. El hombre inspirado por Dios, dice Mariam. Los hombres creo, dice Jonathan. Dios, los hombres. Bueno, y toca hacer conteo. Dios inspirando a los hombres, ambos. Los hombres inspirados por Dios. Los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Hombres inspirados por Dios. Dios a través de los hombres inspirados. El hombre iluminado por el Espíritu. Bueno, allá tenemos un vademecum más o menos de posibles respuestas. Muy bien, Germán Giovanni, por el término, es ese término técnico del escritor humano que sería el agiógrafo. Acuérdense de esa palabrita que puede ser enredada, la hablamos en la sesión pasada, no la olviden. Cuando digamos agiógrafo, hablamos del escritor humano y ya ahorita hablaremos de eso. Pues bueno, los que dijeron que Dios se sacan, no, creo que se sacan 0,5 en la previa. 0,5 sobre 10, o sea, se rajaron. Los que dijeron que los hombres también se sacan 0,5, la mitad, rajados. Pero los que dijeron que Dios y los hombres, esos pasaron la previa. Tenemos que afirmar las dos cosas. ¿En qué sentido lo afirmamos? Atentos a esto. Definitivamente, el autor es Dios. Tenemos que decirlo. Sí, es verdad. La Sagrada Escritura, su autor es Dios. Pero siendo Dios el autor, esa escritura fue redactada por profetas, por sabios, por poetas, por apóstoles, a lo largo de la historia. Estamos hablando de que la Biblia se escribió en más o menos durante un periodo de 14 siglos. Dios inspira, y esa palabra va a ser bien importante. Cuando hablamos de inspirar, tenemos que pensar, por ejemplo, en lo que significa esa palabra para nosotros.
No sé si les ha pasado que hay gente que les inspira. Cuando uno está enamorado, no se siente inspirado. Estoy seguro que aquí en este chat hay más de uno que ha escrito poemas enamorado. Lo ha hecho. Seguro que sí. Esas emociones nos inspiran, nos llevan a crear, a construir. Análogamente, tendríamos que decir que Dios es capaz de inspirar, pero no en este mismo orden, ¿sí? Sino que inspira moviendo al hombre por el Espíritu Santo a escribir aquello que desea. No lo violenta, ojo, no significa que la acción del Espíritu sea que como que el agiógrafo entró en trance y empezó, ¡rum! No, es una inspiración tenue. Lo que Dios ha querido que se conserve para nosotros, eso está en la Sagrada Escritura. Porque Dios ha respetado al hombre en su particularidad, en su contexto, en su cultura. Lo que han escrito los agiógrafos está empañado de los términos, las palabras que usaban ellos, la historia que estaban viviendo, si estaban viviendo guerras, paz, prosperidad, tristeza, persecución, todo eso está ahí en el libro sagrado. Su cultura está viva, porque Dios respeta, no violenta. De hecho, hay muchos casos en donde hay literatura anónima en la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Que no fue un individuo solo el que escribió, sino que detrás de esos textos hay toda una comunidad que viviendo una experiencia de Dios la ha querido plasmar allí. Y aquí quiero que entremos a un aspecto que quiero que te quede muy claro. Es como un chismecito bíblico, pero te va a ayudar a comprender la dinámica de esto que estamos hablando. El pueblo judío fue desde siempre un pueblo de tradición oral muy fuerte. No siempre fue un pueblo de escritores. Los judíos tenían una costumbre muy hermosa y era que le contaban los abuelos a los nietos, los padres a los hijos, las maravillas de Dios. Por muchos años, el pueblo hebreo lo que hizo sin tener libros era repetir cada noche las historias que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, como eran un pueblo nómada, imagínatelos, con la carpa donde llegaban, allí se asentaban, con las ovejas que pastoreaban, etc. Y al reunirse en la noche, tal vez en una hoguera, se sentaban a contarse. Y entonces transmitían frases como, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos estando en casa, oyendo de camino, acostado o levantado. Me encanta ese texto porque es el Shema Israel, es el corazón de la fe del pueblo judío. Y es hermoso, mira todo lo que dice ese texto. Que las guardes en la memoria, que las repitas a tus hijos y que ese repetir lo hagas acostado o levantado mientras caminamos. Vas hablando de eso. Años enteros, y ahora les voy a mostrar cuántos años más o menos duró el libro yendo solo de boca en boca. Ocurrió algo y quedó ahí y empezó a traducirse oralmente. ¿De dónde partió la tradición oral? De un hecho real. Sucede algo, interpretamos lo que Dios está haciendo, lo repetimos oralmente y después de eso surgió la necesidad, muchos años después, de guardar esa tradición para que no se perdiera. Y es donde viene el texto escrito. Entonces hay una etapa de tradición oral, una etapa del texto escrito. Y en los dos un ejercicio de memoria. Espero te haya quedado un poco claro esta manera, cómo se fue traduciendo, cuál fue el origen de la escritura que tenemos hoy. Que por muchos años fue de tradición oral. Joseph Joel, si me dices que le acomoda a la cámara, yo le hago. Tú me dices que le acomodo. Y bueno, tengo que aclararte otro concepto que quiero que también te quede claro porque lo vamos a usar mucho. Y es el de pseudonimia. Pseudonimia. Espero no esté siendo muy enredado. Son conceptos que como vamos a manejar me interesa que te queden claros. Cuando hablamos de pseudonimia no es nada tampoco del otro mundo. Viene de seudónimo.
Ustedes saben que hoy en día yo puedo ser autor y lo que hace un autor es escribir, pero no pone su nombre, sino, por ejemplo, pone el poeta. Y entonces mis escritos son del poeta. Y así lo hacemos, ¿sí? Pero no pongo el nombre real. La pseudonimia era un recurso que algunos escritores tuvieron y para poder llamar o dar legitimidad a sus escritos o que ganaran más reconocimiento entre la gente, tomaban el nombre de uno que fuera famoso y se lo ponían. Supongamos, yo escribo una carta, soy cristiano, hace parte de mi, somos de la comunidad de Pedro, pero no somos Pedro. Pedro no escribió la carta, pero la escribió alguien de la comunidad de Pedro y por eso lleva su nombre. Entonces, cuando hablamos de pseudonimia, hablamos de que en la Biblia vamos a encontrar autores que no pusieron su nombre, sino que usan el nombre de un personaje fuerte en la fe para dar mayor consistencia, aceptación a sus escritos. ¿Claro el término pseudonimia? Se me ve solo la mano izquierda. Ok, déjame un segundo y miro a ver qué puedo enfocar. Espérame un segundo. Bueno, muy bien. Bueno, no sé, yo veo toda la mesa. no sé por qué yo se me ve, o de pronto por las diapositivas, tal vez por eso sea que se ve solo la mano izquierda, yo sé. Bueno, ¿sí? Si está claro lo de la pseudonimia. Padre, qué pena contigo, una pregunta. Dime. Es que, pues digamos, lo que tú estás explicando sí lo entiendo, pero entonces, digamos, los primeros 5 libros del Pentateuco, esos no tienen, digamos, un autor definido. Claro. Y era bien, María, por tu pregunta. Tiene mucho que ver con lo que les estaba diciendo ahora, que muchos de estos textos son anónimos. Es decir, no tienen un único autor como tal. No te va a aparecer, Pedrito lo escribió, no. Aparecen con estos nombres y luego lo vamos a ver, porque muchos de los libros del Antiguo Testamento se llaman de acuerdo a la primera palabra que hay en ellos. Por ejemplo, Génesis, la primera palabra en hebreo es Bereshit. Y Bereshit es una palabra que significa en el principio. Por eso lo hemos llamado Génesis. Es su primera palabra la que lo bautiza. Y vas a ver, María, más adelante, que por ejemplo en los libros del Pentateuco no hay un único autor. Ahí hay varios manitos, van a haber varios relatos. Y lo que interesa es que es la fe de toda una comunidad que se ha guardado ahí y no la de una sola persona que estuvo detrás escribiendo. Entonces, muy válida tu pregunta y gracias por hacerla. Luego sé que con lo que vayamos avanzando te va a quedar mucho más claro todavía. ¿Vale? Miremos entonces quiénes escribieron la Biblia. Y tenemos que decir que la Biblia tiene muchos autores. Son grupos de autores. Hay historiadores. Y a eso les interesaba contar la historia del pueblo. Recopilaban, revisaban las tradiciones, iban poniendo eso por escrito. Pero también hay profetas. Y los profetas, su interés principal era la predicación. Muchas veces no fue el mismo profeta el que escribió, sino que el profeta tenía algunos discípulos o seguidores. Y fueron esos seguidores los que pusieron por escrito el mensaje de ese profeta. También están los sabios, que también fueron escritores. La mayoría de las veces lo que hacían era recopilar la sabiduría popular del pueblo y condensarla en sus escritos. Muchos de ellos usan seudónimos o nombres de personajes famosos, lo que hablábamos de la pseudonimia, ¿se acuerdan? Por ejemplo, muchos dicen David. Por eso los salmos se le atribuyen todos al rey David, pero no significa que él haya hecho todos los 150 salmos. Significa sí que muchos tomaron el nombre de David para darle más relevancia a lo que estaban escribiendo y al texto. No se trata de una mentira, ¿sí? O sea, no lo veamos como una mentira, sino como un seudónimo que ayudaba a que el texto fuera cogido con mayor fuerza. Están los evangelistas, que es otro género específico. Recuerden que son 4 y lo propio de ellos es que narran la vida de Jesús, ese es su interés. Y están los apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Pablo, que escribió muchas cartas, algunos otros apóstoles, otros que usan el seudónimo de ellos para presentar su mensaje, particularmente siempre en epístolas y cartas. Esos son los que escribieron la Biblia.
Y ahora, ¿dónde se escribió la Biblia? Yo creo que nos va a tocar hacer pausa aquí porque ya se nos acabó el tiempo y no quiero que esto nos entre como en indigesto, ¿sí? No es bueno llenarnos de tanto. Pero hasta aquí, hasta donde vamos, es que este tema me gusta mucho y me gusta mucho porque vamos a hablar un poquito de dónde estaba Jerusalén, dónde estaba Israel ubicado, qué países estaban ahí cerca, qué era lo que pasaba, cómo fue que vivió ese pueblo, porque eso también nos va a dar unas luces hermosas para comprender cómo es que Israel entiende su historia y la manera como Dios lo auxilia. Les va a ayudar muchísimo. Por eso no quiero que lo veamos de carrera y me gustaría mucho que preferiblemente lo dejásemos para de hoy en 8 días. ¿Les parece? Ahora quiero preguntarles, hasta aquí de lo que vimos hoy, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Ahí está. Sí, alguien habló. ¿Yo, David? Hola, hola. Sí, David, te escucho. Realmente me surgen 2 inquietudes. Entonces, la primera era frente a los que escribieron y lo que hablabas hace un rato al comienzo sobre todo el tema de la interpretación que se le da al texto. Sí. Ahí las traducciones juegan un papel importante, ¿no? Porque pues tengo entendido que muchas palabras no se pudieron traducir realmente porque no había una traducción real y eso genera también, hay veces confusiones entre, cuando uno lee, por ejemplo, yo he visto la Biblia de mi casa y la Biblia que tengo ahorita, bueno, no, la Biblia de mis papás y la Biblia de mi casa, y hay frases que realmente cambian bruscamente en palabras, pero una palabra hace que se pierda el contexto y sea completamente diferente. ¿Hay alguna Biblia que se acerque en traducción o algo? ¿O cómo funciona esta dinámica? Esa sería como la primera pregunta. Ok, muy buena. ¿Y cuál otra? Y la segunda, dentro de todos los escritores que hay de la Biblia y profetas, es que nunca he escuchado, no sé si de pronto yo esté mal o haya leído mal, ¿hay alguno que haya sido mujer o todos fueron solo hombres? Ok. Bueno, muy bien. Vamos con la primera. Y muy interesante lo que preguntas, David. Respecto a la primera pregunta, hay una frase que dice que el que traduce traiciona. Y tristemente eso pasa. Nomás piensen ustedes cómo éramos nosotros cuando los profesores de inglés nos ponían un texto para pasarlo. Y a veces como uno guachapundeaba o busca en Google y le da una palabra y a veces hay dichos del inglés que son expresiones y no tienen traducción al español. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa con cualquier lengua. Y mucho más con estas lenguas que son más antiguas. Por ejemplo, cuando pensamos en un hebreo y vemos que van llegando lenguas modernas como el griego, a veces el nuevo idioma no tenía palabras para decir lo que quería decir esa palabra en hebreo. Entonces ahora hay que hacer maromas porque de pronto para el judío hablar de ruah, de ese soplo divino, implicaba no solo hablar de soplar, sino implicaba imprimir espíritu, dar vida, consistencia. Entonces, ¿con qué palabra en el español podemos decir todo eso que en una palabra decía el hebreo? Es casi una tarea maratónica. Hablábamos en la primera clase acerca de que hay muchas versiones de la Biblia y hay tantas versiones como traducciones. Si tú me preguntas cuál Biblia puede ser más fiel, particularmente es muy aceptada porque ha logrado una traducción de un buen nivel, la Biblia de Estudio de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es tal vez de las que yo más les aconsejaría que si se pueden hacer a una, se hagan a ella. Recientemente hay otra Biblia de estudio más económica y también muy buena, que es la Biblia de Luis Alonso Shekel. También es muy buena y si la pueden conseguir valdría la pena. Muy buenos comentarios. Inevitablemente, por lo menos tenemos una Biblia que es de las más económicas. No es mala. Lo que pasa es que cuando vamos a estudiar, su traducción no es tan buena ya para estudiarla, como para meternos a escudriñarla. Y es la Dios habla hoy, es la que casi todos tenemos. La Dios habla hoy. Está en un lenguaje sencillo, pero es que el objetivo de la versión Dios habla hoy no es que sea una Biblia de estudio, sino su objetivo es que su lenguaje sea sencillo, claro, para toda la gente en un momento dado. Entonces, pero si quieres estudiar, te recomiendo la Biblia de Jerusalén y por supuesto que sí, es normal encontrar que las traducciones varíen, cambien y que en una palabra el sentido se vaya profundamente. ¿Qué sería lo ideal para nosotros? Que ustedes y yo aprendiéramos hebreo y griego.
Sería fantástico, porque de esa manera tendríamos la Biblia en griego y en hebreo y podríamos leerla perfectamente e interpretarla de mejor manera. Como no tenemos, nos toca valer de las traducciones y por eso les recomiendo la de Jerusalén. Si alguno la quiere, yo la tengo en PDF, se las puedo enviar si me dejan sus correos y para enviarles también las diapositivas, por si alguno quiere. O mejor, les voy a dejar mi correo, lo voy a escribir aquí mismo y les voy a pedir el favor que los que estén interesados en la Biblia de PDF de Jerusalén o que quieran que les envíe las diapositivas, pues me manden un correo allí y se lo respondo. Y bueno, voy a la segunda pregunta de David, que David nos pregunta si hay mujeres profetas en ese momento. David, tenemos que ser claros en algo y es que la sociedad judía es una sociedad patriarcal, profundamente patriarcal. Es profundamente machista. De hecho, en época de Jesús, todavía una mujer joven que quedase viuda era un cero a la izquierda. No había trabajo para ella, no tenía quien la defendiera, casi que la mujer sin el hombre no sumaba y no contaba. Mujeres y niños no eran tenidos en cuenta. Niños solo después de cierta edad eran como contados como su voz y su voto. Entonces, al ser una sociedad patriarcal, este papel de los escribas estaba reservado más al rol masculino y al de los hombres, ¿sí? Entonces, por eso es natural que los escritores siempre se hablase de escribanos. Y es como, así como hay muchas profesiones propias de cada género que se dan no por capacidades, sino desde lo cultural. Y al ser una cultura machista, pues no hay escritoras, profetas como tal. Sin embargo, la Biblia sí muestra que hay profetisas. De hecho, por ejemplo, si recuerdas el papel de Ana en la presentación del niño Jesús en el templo, Ana era una profetisa. O sea, y eso me parece muy bonito porque es como el don del Espíritu, sí se le da a sus hijos e hijas, pero ya el otro cuento es desde lo cultural. Los hombres de nuestros tiempos a veces construimos paradigmas como los machistas que hacen que unas funciones estén reservadas a un otro género. Creo que por ahí va más la explicación. Y muchas gracias, David, por esa pregunta que es bien interesante. Y bueno, creo que entonces, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Yo quisiera oírles algo y es, en una palabra, díganme cómo termina, escríbala ahí en el chat. ¿Cómo termina hoy? ¿Sí? ¿Cómo termina este encuentro? ¿Cómo se siente hoy al final de este encuentro? Si la puedes poner en una palabra en el chat, bonito, y así yo lo leo. Recuerden que les dejé mi correo, escríbanmelo y lo ponemos. Viviana habla de un evangelio apócrifo de María Magdalena. Claro, ya luego hablaremos de los apócrifos, ese es otro tema bien interesante. Okay. Agradecido, bendecida, motivada, más inspirada y enamorada de la palabra, invitada, bendecida, sabiduría, intrigado, bendecida, agradecida, interesante el tema, bendecida, okay. Bendecida, inspirada. Muchas gracias a cada una llena de Dios, aprendiendo súper bien, con ganas de aprender. Me alegra eso, animada. Qué bonito. Yo ahorita me pongo a leer esto y a leer las inquietudes. Perdónenme que no siempre alcanzo a ver el chat, pero les doy gracias por estar aquí. Qué bonito. De verdad, uno se siente entusiasmado de ver el deseo de aprender de ustedes. ¿Alguien habló por ahí? ¿Quién? Sí, padre, yo, Orfilia, es que yo hice una pregunta y como me salí, no sé cómo me salí, no supe si me la respondió, no escuché. ¿Y cuál es tu pregunta, Orfilia? Que yo no entendí bien eso sobre la pseudonimia, es que no entendí, no sé ni siquiera cómo se escribe eso. Tranquila, tranquila, ya te entiendo, Orfilia, y gracias. Mira, decíamos que la pseudonimia hace referencia a la palabra seudónimo. Uno usa un seudónimo cuando no pone el nombre propio. Digamos que yo te escribo una carta y yo no te marco mi carta como Oscar Javier, sino que yo le pongo D'Artagnan. Yo no soy D'Artagnan, pero le puse D'Artagnan porque además me pareció que era uno de los 3 mosqueteros y que me parecía chévere, y entonces le puse D'Artagnan y te la envié. La firmé con mi seudónimo, pero no con mi nombre. Del mismo modo, hubo autores bíblicos que no pusieron su nombre en el texto, sino que tomaron el nombre de alguien que era popular o que tenía autoridad en la comunidad cristiana, por ejemplo, o judía.
Por ejemplo, en la comunidad cristiana pensemos en un apóstol. Entonces yo puedo tomar el nombre de Santiago. Santiago no la escribió, pero la escribió de pronto alguien de la comunidad de Santiago y le puso el nombre de Santiago para que fuese recibida de mejor manera. Eso es dominio. Espero te haya quedado un poco más claro, Orfilia, y gracias por esa pregunta. Sí, padre, muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro que hemos tenido, por la bendición y la vida que nos da para reencontrarnos. Y le vamos a dar gracias orando como hijos con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre del Cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No se me van a ir sin tarea. Ya, la última cosa, y ya no digo más, pero la tarea sí va a estar aquí, la voy a poner aquí. Primera, ya nos aprendimos 10 libros, vamos por 15, vamos que podemos, vamos a llegar a los 15. En 8 días, a ver a quién, voy a preguntarle a 2 o 3 al azar así también. Nombres de los 15 primeros libros de la Biblia en orden con sus abreviaturas. Un ejercicio buenísimo para la memoria. Y segunda cosa que te voy a pedir es, quisiera que te averiguaras el mapa bíblico. Cuando te hablo de mapa bíblico, te hablo del mapa donde está Egipto, Siria, Jerusalén, el Mar Muerto, y quiero que hagas el ejercicio de dibujarlo, para que te lo aprendas, para que sepas dónde está cada cosa. Sería muy chévere si haces ese ejercicio. Los quiero invitar a eso. Y la última cosa, quiero que me averigüen o recuerden una cosa muy básica que aprendimos todos en la escuela. Eso de los géneros literarios, ¿qué es? ¿Qué son los géneros literarios? Y si pueden describir algunos, estaría fantástico. Entonces, 3 cositas. Si pueda conseguirse el mapa de la Biblia, búsquelo, denle en Google Mapa Biblia y verá que le va a salir. Mar Muerto, Israel, Egipto, Siria, ahí van a estar. Y trate de dibujarlo para que su merced se haga una idea más o menos. Parece como la boca de un dragón, más o menos. Eche de cabeza y verá, y lo va a descubrir fácil. Y segundo, ¿qué son los géneros literarios? Si puedes describir alguno, hazlo. Y así conversamos un poquito antes de empezar. Y ya saben, vamos por 15 libros. Vamos por 15 libros a ver cómo nos va. En 8 días se las cantó a Sara como ahorita que yo no le pregunté, pero hoy le pregunté en 8 días y por ahí voy mirando. Glorita, muy bien, la respuesta que me diste hoy. Lady también súper bien. A todos 1000 gracias. Viviana también. Muchas gracias. Gracias, Padrecito. A ustedes y vamos a recibir la bendición. Dios, que los ama inmensamente, los bendiga. Les siga dando el deseo de conocer y aprender más de su palabra y la sabiduría para conocerla y amarla. Él los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. A todos muchas gracias. Una feliz noche para todos. Dios me los bendiga. Nos vemos en 8 días. Bendiciones, Padre. ¿Aló? Descanso. Igualmente, Dios te bendiga. Padre, una sugerencia, ¿me escuchas? Dime, Lady.